Rewind. Busque a una persona Look for someone y dígale, este mensaje es para ti. and tell them this message is for you. Busque a otro y dígale, este All right, mensaje es find para somebody ti. else and say this message is for you. Y por último, mire a otro And look at someone else y dígale, este mensaje es para mí. and say this message is for me. Dígale, no es tuyo, es mío, es mío. It's not yours, it's Es mine. mío, puede sentarse. You can have a seat. Mateo 16:15 dice de esta manera. Matthew 16:15 says in this way, Y les dijo, and he said to them, está hablando de Jesús, speaking of Jesus, estaba conversando con los discípulos. he was speaking to his disciples, Y les dijo, and he said to them, ¿y vosotros quién decís que soy yo? but who do you say that I am? Esta es una pregunta interesante. This is an interesting question. Esta es una pregunta necesaria This is a necessary question que reflejará quién es Jesús en nosotros. that will reflect who Jesus is within us. Jesús no estaba buscando una respuesta religiosa. Jesus wasn't looking for a religious response. Jesús no estaba buscando una respuesta que habían aprendido por manera de repetición. He was not looking for a repeated response that they had learned. Jesús no estaba buscando una respuesta de lo que decía el mundo no conocido. He wasn't looking for a response of what the world that did not know him was saying. Jesús quería saber Jesus acerca was de wanting to aquellos know que lo estaban a su lado, from the ones that were by his very side, aquellos que estaban aprendiendo de él, for the ones that were learning from him, aquellos con cual Jesús estaba invirtiendo en ellos. for the ones that Jesus was investing into. Jesús quería saber Jesus wanted to know, qué es lo que ellos sabían de quién era él. what did they know of who he was? Y esta pregunta And this question todavía se hace presente en medio nuestro. is still asked in our midst. Todavía la pregunta tiene valor, cobra valor el día de hoy. This question still carries value even today. Y todos nosotros And all of us tenemos la responsabilidad have the de responsibility responder a esta pregunta. to answer this question. Como decía hace un instante, As I said a moment ago, hoy se celebra lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. today we are celebrating what is called the triumphant entry or Palm Sunday. El propósito de Jesús The purpose of Jesus era desplazarse hacia Jerusalén was to go to Jerusalem y hacer pública una declaración en relación a que él era el Mesías y Rey de Israel. to make public that he was the Messiah and King of Israel. Y de esta manera And in this way, cumplir una profecía hecha por el profeta Zacarías. to fulfill a prophecy that was made by the prophet Zechariah. Tenía propósito esa entrada. That entry had a purpose. Lo que la gente gritaba tenía propósito que ellos lo dijeran. What the people were saying was there was a purpose behind it. Y que lo que ellos declararon. And what were they declaring? Hosana, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, blessed be the one who comes in the name of the Lord. Y una gran multitud And a great multitude gritaba una y otra vez. were screaming again and again, Hosana al hijo de David, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Hosanna to the Son of David, Hosanna to the one who comes in the name of the Lord. Las escrituras nos enseñan And Scripture teaches que los us religiosos de ese tiempo, that the religious of that en time, vez de estar gozosos de ver cumplida la profecía que mencionó Zacarías, instead of being excited for the fulfillment of the prophet Zechariah, se molestaron al escuchar que la gente alababa y honraba a Jesús de esta manera. they were bothered that they were speaking and exalting Jesus in this way. La gente gritaba una y otra The vez, people would scream and shout again and again. pero los gritos But the shouts y la alabanza de la multitud hacia Jesús and the praise of the multitudes towards Jesus no era porque lo estaban reconociendo como un salvador de sus pecados. wasn't because they were recognizing him as a savior of their sins.
ellos ya se habían hecho a la idea They had already placed in their minds an idea qué clase de Jesús necesitaban. what type of Jesus they needed. Ellos ya se habían hecho a la idea They had already formed the idea qué clase de Mesías ellos querían. what type of Messiah they wanted. Ellos no querían saber por qué motivo, razón o circunstancia Jesús había venido a la tierra. They were not worried about what the situation and circumstances were of why Jesus had come to this earth. Lo que ellos querían en ese momento. What they wanted in that Y moment. por lo cual estaban alabando y honrando a Jesús. And the reason that they were praising and worshiping the Jesus Es que ellos querían a un Jesús que los liberara de la esclavitud de la mano de los romanos. because they wanted a Jesus that would save them from the enslavement of the Romans. Querían un libertador mesiánico They wanted a messianic liberator. y no estaban dispuestos a aceptar ninguna otra cosa. And they weren't willing to accept anything else. Ellos querían que Jesús se levantara en ese momento They wanted Jesus to rise up at this moment como un rebelde líder as a rebellion leader que tomara al pueblo de Israel, that would take the people of a la Israel gente que se estaba gritando to the people that were shouting para enfrentarse en contra de los romanos. to confront against the Romans. El problema era que Jesús no había venido a hacer eso. The problem was Jesus hadn't come to do this. Y como Jesús no había venido a ser quienes ellos querían que él fuera, And because Jesus had not come to do what they were wanting, muchos de ellos casi una semana después many of them almost a week later lo rechazaron y pidieron que lo crucificaran. would reject him and shout for him to be crucified instead. Ahora, ¿qué podemos aplicar de esto en nuestros días? Now, how can we apply this in our times today? ¿Y qué podemos, qué tiene que ver con lo de si conocemos a Jesús o no? And what exactly does this have to do of whether or not we know Jesus? Bueno, es que Jesús no es quien usted y yo queremos que Él sea. Well, Jesus is not whom you and I believe he should be. Hay muchos que tratan a Jesús There are many that treat Jesus como si es el mesero del restaurante donde usted fue a comer. As a waitress. as he is a waiter. Que usted se siente y pide y espera que le traigan lo que usted pidió. That you sit and ask and you wait for him to deliver what you ordered. Eso era los que estaban gritando, For those that were shouting, eso era lo que estaban pidiendo a que Jesús fuera. that's what they were asking for Jesus Ahora, to be. no me malentienda. Now, don't misinterpret me. Jesús es el Mesías Jesus is the de Messiah acuerdo a lo que estaban gritando. according to what they were shouting. Jesús es el libertador Jesus is the liberator de acuerdo a lo que estaban gritando. according to how they were shouting. Pero Él vino a hacer una obra más importante que liberarlo físicamente. But he came to do a greater work than to free us physically. Y muchas veces nosotros queremos un Salvador, And many of us, many times, want a Savior. queremos un Jesús We want a Jesus solo para que nos alivie de los problemas, simply to free us from our problems. solo que me sane de mi enfermedad, So only that they heal me of my solo sickness. que me haga el milagro. Only that you do the miracle. Y después que lo hace, And after you do it, me olvido de Él. I forget of him. Hasta después que tengo que venir a la iglesia para darle otra orden a ver si me lo trae como yo quiero. Until the next time where I need the menu to make another order. Come on. Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? Muchos vienen a la iglesia y tratan a Jesús nada más de acuerdo a su necesidad. Many come to church and treat Jesus only according to their need. Pero no vienen a rendirse, a entregarse. But they don't come to surrender and give themselves. Por eso es que el pueblo gritaba de esa manera. That's why the people were shouting in that way. ¡Queremos un rey! We want a king! Y si no se convierte en rey, lo rechazamos. Mejor que muera en la cruz. And if he doesn't turn into a king, then we reject him and that he go on the cross. Y si Jesús no es quien tú piensas ahora, ¿qué tú vas a hacer con él? And if Jesus isn't the one that you think right now, what are you going to do?
Si Jesús no responde a tu necesidad, ¿qué tú vas a hacer con él? If Jesus doesn't respond to the need, then what are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? Y este es un mensaje que nació esta mañana. And this is a message that was born this very morning. What are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer con el Jesús que conoces? ¿Qué tú vas a hacer cuando el Jesús que tú conoces no hace lo que tú quieres? What are you going to do when the Jesus that you know doesn't do what you want? ¿Qué tú vas a hacer cuando el Jesús que tú conoces no se hace presente cuando tú quieres que esté presente? What are you going to do when the Jesus you know doesn't make themselves present in the hour that you want? Le digo ya de verdad, I'm going to tell you truth now. no importa lo que usted y yo pensamos, It doesn't matter what you and I think. Jesús es Jesus is lo que Él dice que es. who he says he is. No importa lo que el gobierno piense, It doesn't matter what the government lo que thinks, la sociedad piense, what society lo que los thinks, pecadores piensen, what the sinners o think, inclusive muchas iglesias lleguen a pensar de quién es Él. or even what our very own churches think. La palabra de Dios nos ha declarado quién es Jesús. The word of God has declared who Jesus is. Y no hay vuelta de hoja, no hay manera que podamos cambiar eso. And there's no way we can change that. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para rendirnos a quién es nuestro Salvador. We are the ones that need to change to surrender to who he is as Lord. Sé que hago la pregunta hoy. So I make the question today. Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? No de acuerdo a lo que tú quieres que sea. Not according to what you want him to be. Ahora, no me confunda. Now, don't confuse me. No estoy diciendo que Él no es sanador. I'm not saying he's not a healer. Él es el Dios sanador. He is the God of healing. Pero si solo me quedo conociendo como el Dios sanador, me pierdo de lo mejor. But if I only know him as a healing God, I lose the best Es of him. sanador, es milagroso, salvador, Healer, es bueno, miracle worker, es amoroso, es fiel, es santo, es faithful, sublime, holy. es eterno. He's eternal. Jesús, ¿lo conoces? Jesus, do you know him? Hoy quiero hablarles, siguiendo en la serie de Jesús lo conoces, bajo el tema de hoy, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Under the series of Jesus, do you know him? I want to go ahead and present today's theme, which is Jesus, our great high priest. ¿Y por qué hablar de Jesús como sumo sacerdote hoy? Cuando se celebra la entrada triunfal, que hablamos de que Él es el Rey. And why would we speak of Jesus as a high priest when during this day of triumphant entry, he was worshiped as a king? Es que para eso fue que Él vino. It's that's why he came. Él no vino para que se le diera la posición de rey. Él es rey, aunque nosotros no le demos la posición o la corona. He didn't come to be given the position of king. He was already king when he came. Pero Él vino a convertirse en el Cordero Pascual que usted y yo necesitamos. But he came to convert himself into the sacrificial lamb that you and I needed. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4, versículos 14 al 16. verses 14 to 16 Leemos de la siguiente manera. reads in the following way. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, mire que es específico, Jesús el Hijo de Dios. Seeing that when we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, and look at how specific it's being, Jesus, the Son of God. Y hago un paréntesis aquí antes de seguir leyendo. And I'm going to make a parenthesis before we continue. El gran sumo sacerdote divino que traspasó los cielos no es el pastor, The great divine high priest is not the pastor. no es el misionero, It's not the missionary. no es ninguna persona por tan buenísima o santa que sea. It is no other human, no matter how great they might seem. Ningún ser humano No other human,
puede ir a convertirse en ese gran sumo sacerdote. can convert into that great high priest. Ahora, en el Antiguo Testamento Now in the Old Testament, habían yes, sumo sacerdote y lo vamos a ver de un momento. there were high priests, and we're going to see that in a moment. Pero ese gran sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo But that great high priest, which is Jesus, y la obra que él hizo, and the work that he did, nadie más la podía hacer. no one else could do it. Por eso es que necesitábamos That's why we que needed ese gran sumo sacerdote que traspasara los cielos, for that great and high priest to transcend to the heavens. ese gran sumo sacerdote llamado Jesús el Hijo de Dios, This great high priest named Jesus, the Son of God. por lo cual ahora se nos invita, seguimos leyendo, retengamos nuestra profesión. And that it invites us, as it says in the rest of the passage, let us hold fast our confession. Porque no tenemos un sumo sacerdote For we do not have a high priest que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. who Wow. cannot sympathize with our Ay, weaknesses. Come on. eso me alegra. That excites me. Porque ¿sabe qué? You know why? Eso significa que cuando a mí me duele, Él sabe cuando a mí me duele porque a Él le dolió. That means when I hurt, he knows how I'm hurting because it hurt him too. Cuando yo lloro por alguna situación, When I cry for whichever Él situation, sabe lo que yo estoy pasando porque Él lloró. he knows what I'm going through because he cried. Cuando yo pierdo a un ser querido, When I lose a loved one, Él sabe lo que yo estoy pasando porque Él perdió a un ser querido. he knows what I'm going through because he lost a loved one. Cuando yo tengo hambre, When I'm hungry, Él sabe lo que yo paso porque Él tuvo hambre. he knows what I'm going through because he was hungry. Cuando yo soy tentado, When I'm tempted, cuando soy atacado por el enemigo, when I'm attacked by the Él enemy, sabe lo que yo estoy pasando porque Él fue tentado y atacado por el enemigo. he knows what I'm going through because he was tempted and attacked by the enemy. Pero lo bueno es que no solo es que Él sabe But the good thing isn't only that he lo knows, que nosotros pasamos. but beyond what we Lo understand. mejor de todo es The best of all is que aunque Él tuvo estas experiencias, that while he has that shared experience with us, que sabe todo lo que padecemos en nuestras debilidades, and that he knows everything we go through in our weaknesses, fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. but he was all points tempted as we are, yet without sin. ¿Y por qué esto es importante? And why is this important? Porque si Él hubiera pecado, Because if he had sinned, Él no necesitaría un salvador para Él mismo. he would need a savior for Pero himself. Jesús no pecó. But Jesus didn't Vivió en sin. santidad. He lived in Vino a holiness. hacer la obra. He came to do the El work. santo de los santos. The Holy of Él es Holies. nuestro Cordero Pascual. He is our Él es sacrificial nuestro lamb. Salvador. He is our Y Savior. por eso es que podemos decir hoy And that's why we can say que cuando today Jesús dijo, that when Jesus came, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. and he said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hoy podemos decir eso es una realidad. We can say today that is a Porque Él reality vivió en este mundo because he lived in y this vivió world en santidad and he lived in e holiness hizo esta obra redentora por nosotros. and he did that redemptive work for us. Versículo 16. Verse 16. Acerquémonos, aleluya. Oh my God. Este versículo ahí está tan apropiado, tan exacto, tan perfecto. This verse is so appropriate, so exact, so perfect. ¿Sabe por qué? You know why? Porque si Él conoce todo lo que pasó Because if he knows everything I've y gone se through mantuvo fiel, and he stayed faithful, entonces yo puedo hacer lo que me invita en el versículo 16. then I can do what I'm invited to do in verse 16. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. No hay por qué correr de Él. We don't have to run from him. Tenemos que correr a Él. We have to run to him Porque Él es la respuesta. because he is the answer. Él es todo lo que necesitamos. He is all we need. Para esto vino Jesús. And that's why Jesus came. No para convertirlo en un rey de una nación. Not to be a king of a nation. Porque Él no es el rey de una nación. ¿Sabía usted eso? Because he's not a king of a nation. Did you know this?
La Biblia lo dice que él no es rey de una nación, él es el rey del mundo. Bible says he's not king of a nation, he's king of the Y world. cuando él venga como rey, And when he comes as vendrá king, como rey del mundo entero. he'll come as king of the world entirely. Pero cuando Jesús vino ahora, But when Jesus came now, vino para convertirse en nuestro gran sumo sacerdote y en nuestro cordero expiatorio. in this way he came to become our great high priest and our scapegoat lamb. En Levítico capítulo 8, capítulo 8 y hasta el capítulo 10. In Leviticus chapters 8 to 10, Y luego en el capítulo 16 and then also in Leviticus 16, se nos habla de una forma más extensa en relación a cómo Dios instituyó el servicio sacerdotal. it speaks to us more extensively in the relation to the situation of the priestly service. Y no tengo el tiempo este no es el mensaje para esto, And this isn't the message for this, pero le dejo una vez más como tarea, but I'm going to give you some homework again. porque se lo dejé, esto de este pasaje se lo he dejado en otra ocasión, se lo vuelvo a dejar ahora. Because in other occasions I've left you passages and I'm going to leave this one as well. Levítico 8 al 10 Leviticus 8 to y 10 capítulo chapters 16. and chapter Y 16. esta es una buena semana para leerlo, And this is a great week to read those porque chapters. estamos hablando de que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Because we are speaking of how he is our great high priest. La Biblia nos dice que Él es superior y mejor gran sumo sacerdote eterno. The Bible speaks to us of how he is a superior and better eternal high priest. Ahora permítame leerles 2 versículos en Levíticos. But I'm going to go ahead and allow me to read 2 verses within Leviticus. Capítulo 8, Chapter 8, versículos 12 y 13. verses 12 and 13. Ahí observamos cómo fue establecido el sacerdocio. Here we observe how the priesthood was established. Dice que Moisés It says Moses derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. ¿Sabe que Jesús no fue ungido con aceite para santificarlo porque él ya era santo? Did you know that Jesus was not anointed for consecration because he was already Pero sanctified? de una forma espiritual, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, dice, el Espíritu Santo me ha ungido, fue quien lo ungió. But when he was baptized, the Holy Spirit came and he says, the Spirit of God has anointed me. Y me ha ungido para And he has anointed me too predicar el Evangelio, dar libertad a los pobres. Bueno, volvamos a Nehemías, the volvamos a good Levítico, news. perdón. Versículo Let's 13. focus here. Después, versículo 13. Verse 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Then Moses brought Aaron's sons and put tunics on them, girded them with sashes, and put hats on them as the Lord had commanded Moses. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Si el tema es hablar del sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Now, why am I reading this if we are talking about our great high priest who is Jesus? Para que veamos por So qué es que él lleva ese título. So that we can see why it is he carries that title. Pero a la misma vez, But at the same time, entender la diferencia que hay entre estos dos. to understand the difference between the two. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, si observamos bajo la ley y del Antiguo Pacto que Dios estableció el tabernáculo y el sistema de sacrificio. we observe that under the law and Old Covenant, God established the tabernacle and the sacrificial system. ¿Y saben por qué lo instituyó? And do you know why this was instituted? Lo hizo como algo sustituto provisional, una forma de sustitución provisional hasta que llegara el verdadero gran sumo sacerdote. It was a provisional Mesías. substitute until the great high priest or Messiah arrived. De una forma teológica, So, in a theological sense, podemos decir de que Aarón, el gran sumo sacerdote, y luego quienes sirvieron como gran sumo sacerdote, era un tipo
de lo que vendría en realidad, en lo cual lo vemos en Jesús. We can say that Aaron and all the high priests that came after Aaron were just a form or a Christology of the great high priest that would come later on. Que no estoy negando So I am not negating ni devaluando or devaluing el sistema de orden sacerdotal que Dios mismo instituyó en el Antiguo Testamento. of the ordinance of the high priest that God himself established in the Old Testament. Tenía su lugar, It had its place. tenía su tiempo, It had its time. tenía su propósito. It had its purpose. Pero mientras observamos la obra de Jesús But as we observe the work of Jesus y lo que él hizo, and what he did, comparado con la obra que hicieron los sacerdotes, compared to the work that the priest did, nos damos cuenta que este ministerio sacerdotal we give Del notice Antiguo that this Testamento, priestly ministry del Antiguo Testamento of the Old y de Testament este sistema de sacrificio and this sacrificial system que se ofrecía en el Antiguo Testamento, that was offered in the Old donde se Testament, cogía un animal y se mataba y se sacrificaba por el limpieza de los pecados, where they would grab an animal, kill it, and sacrifice it to the Lord for their sins. que aunque tuvo su valor en ese momento, Even though it had its value at that time, me enseña it teaches me de que la paga del pecado es muerte. that the payment of sin is death. Por eso es que debía que haber un sacrificio. That's why a sacrifice was needed. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romans 6:23. Muchos de ustedes lo saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Número 2, también me enseña It also teaches me, number 2, que sin derramamiento de sangre that without bloodshed, no hay limpieza y perdón de nuestros pecados. there is no cleaning and forgiveness of our sins. Por eso es que tenía que haber en ese sacrificio de animales el derramamiento de sangre. That's why in that sacrifice of animals there needed to be bloodshed. Y Jesús derramó su sangre por nosotros. And Jesus shed his blood for us. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebrews chapter 9, verse 22. Porque este ser está basado en Hebreos. Because this series is based on Entonces Hebrews. tenemos que ver lo que nos enseña Hebreos. So we need to see what Hebrews teaches us. Casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Entonces tenía que haber que, So there had to be what? tenía que alguien pagar, tenía que alguien rescatarnos de la muerte. Someone had to save us from death. Tenía que derramarse la sangre. Someone had to shed blood. Y alguien que tenía que pagar un gran precio. And someone who had to pay a great price. A todos nos gustan las cosas gratis. We love free things, yes. Pero muchas veces las cosas gratis But many times the things that are free no tienen la calidad que nos gustaría que hubieran tenido. are worth exactly what they cost. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque si tú quieres algo bueno, Because if you want something good, tú tienes que pagar un gran precio. you have to pay a good price for it. Si nosotros necesitamos algo bueno del ser limpiado de nuestro pecado, So if we need the goodness of being cleansed of our sins, alguien tuvo que pagar ese gran precio. someone had to pay that great ¿Y sabe price. por qué se pagó ese gran precio? And do you know why he paid that great Porque price? Dios nos miró y dijo, Because God looked at us and said, tú eres de mucho valor para mí. you are of great value to me. De mucho valor para mí. You have great Tú value eres to de me. mucho valor para mí. You have great Yo no value te to voy a me. dejar como estaba. Yo voy a ofrecer lo mejor que tengo porque tú eres de mucho valor I'm para not mí. going to leave you the way you are. I'm going to give you the best that I have because you have great value to me. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 1 Peter chapter 3 verse 18. dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, For Christ also suffered once for sins, el justo por los injustos, the just for the unjust, para llevarnos a Dios, that he might bring us to God, siendo la verdad muerto, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. ¿Entendió bien la primera frase? Did you understand that first phrase? Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. It said Christ also suffered once for sins. Por eso es que Él es el Cordero
eterno pascual. That's why he is the eternal sacrificial lamb. Se ofreció una sola vez. It was offered one time only. Por eso es que ya no hay que repetir ese sacrificio. That's why we don't need to repeat that sacrifice. Como se sacrificaban los animales una y otra vez en el Antiguo Testamento. Like the animals in the Old Testament were sacrificed over and over again. Juan, en primera de Juan 2:2 dice, y él es la propiciación, por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. In 1 John chapter 2 verse 2 it says, and he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Aleluya. Praise God. Isaías, Isaiah, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, escribió, y lo tenemos en el capítulo 53, versículo 5. wrote, and we have it in chapter 53 verse 5. Mas el herido fue, dígalo, ¿por qué? Say it. Ahí está, nuestras rebeliones, But he was wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados, bruised for our iniquities. el castigo de nuestra paz The chastisement for our peace fue sobre él, was upon him, y por su llaga fuimos nosotros curados. and by his stripes we are healed. Jesús pagó el precio Jesus paid the price para que usted y yo seamos libres. so that you and I could be free. Jesús pagó el precio Jesus paid the price para que usted y yo podamos tener paz en medio del mundo turbulento. so that we may have peace in a turbulent world. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Fue traspasado, fue golpeado, fue maltratado, fue molido por nuestros pecados. He was broken, bruised, beaten for our sins. Por lo tanto, entonces, And so, tenemos que entender we need to understand ese gran precio que Jesús pagó por nosotros. that great price that Christ paid for us. Ahora, eso se hacía en el Antiguo Testamento. El sacerdote entraba, sacrificaba un animal, derramaba la sangre, lo ofrecía a Dios y luego lo ofrecía al pueblo, y lo tenía que hacer una y otra vez. Now, this is how it was in the Old Testament, that the priest would come, sacrifice the animal, the blood would be shed, and it would then be offered to the Lord and for the people as well. Pero cuando vino Cristo, But when Christ came, vino a ejercer un ministerio superior. he Número uno. came for a superior ministry. Cuando Cristo vino a realizar, número uno, When Christ came, he came to realize, number one, un ministerio superior al sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. a ministry that was superior to the priesthood of Aaron as well as Melchizedek. Vamos a tener varios pasajes, por favor, téngalo su Biblia en la mano. We're going to have various passages, so have your notes, get ready to write. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4, versículo 14. verse 14. Leímos hace un momento, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. It says, seeing that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Él vino a cambiar todo, cambiar la historia. He came to change everything, to change history. Es más, mire lo que dice Salmos capítulo 4. No pierde Hebreo, que ya vamos a regresar. Now, don't lose Hebrews because we're going to go back, but come look at Psalms. Salmo 110. Psalms 110. Dice versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verse 4 says, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Y en Hebreos capítulo 7 And in Hebrews chapter 7, vemos expresado we see en el expressed versículo 17, in verse 17, dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. for it is attested of him, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Jesús tiene un ministerio superior al de Aarón, sacerdote. ¿Y por qué menciono a Aarón? Jesus has a superior ministry to the priesthood of Aaron. And why do I mention Aaron? Porque Aarón es el símbolo Because Aaron is the symbol
del ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento of the Old Testament priesthood y de su descendencia. and of his descendants. Hebreos 9, Hebrews 9, versículo 11. verse 11. Pero But estando ya presente Cristo, when Christ appeared, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. as a high priest of the good things having come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is, not of this creation. ¿Sabe por qué es bueno entender estos versículos, esto que estoy leyendo? Do you know why it's good to understand these verses that we're reading? Porque hay muchas religiones Because there's several religions que andan buscando that are out searching o que tienen or that have seres humanos como si fueran el salvador de ellos. humans as though they are their savior, Como que ellos pueden ser el mediador de ellos para obtener la salvación. as that person could be the mediator so that they may have salvation. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. El único se llama Jesucristo. There is no other mediator between God and man. The only one is Christ Jesus. Por eso es que vino Jesús. And that's why Christ Jesus came. Por eso es bueno conocerlo. And that's why it's good to know Porque him. si no conoces quién es Él y la obra que vino a hacer Él, Because if you don't know him or the work he came to do, andarás perdido como muchos lo andan buscando un Salvador por todas partes y nunca lo van a encontrar. you will wander lost by several who go out seeking and never find. Porque nadie más puede salvar, dice las Escrituras. Because no one else can save, as scripture says. Capítulo 10 de Hebreos, Chapter 10 of Hebrews. versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 10 verse 11, every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sins. ¿De qué nos sirve un sacerdote y un sacrificio de esa manera? So what value does a sacrifice have like this? Pero cuando vino Jesús, But when Christ came, Él no solo vino a enseñarnos que tiene un ministerio superior al sacerdocio de Aarón. he didn't just come to show us he had a superior ministry to the priesthood of Aaron. Número 2, Number 2, vino a enseñarnos que Él es el sacrificio superior al de los animales. he came to show us he is a superior sacrifice to that of animals. Y ya que usted está, volvamos a Hebreos 9, And now we're going to go ahead and go back to Hebrews 9, versículo 12. verse 12, Porque ahí nos muestra la obra perfecta que Él hizo. because it shows us the perfect work that he did. Dice, y entró una vez para siempre. And it says he entered once for all. Bueno, está todo completo. Dice, y no por sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. And saying it holy, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, En el lugar santísimo. into the holy place. ¿Cuántas veces el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo? How many times did the high priest have to enter the most holy place? Una vez al año. Once a year. Dice, una vez al año con tantos pecados. Pero, Imagine once a year with so many sins, but I mean, pero es que no podía entrar más si el propio hombre estaba con culpa. but he could not go anymore because he himself had guilt. Una vez al año. Once a Y year. aún así ese sacrificio y esa obra sacerdotal no era perfecta. And even then, that work and sacrifice was not perfect. Pero puede poner versículo 12 una vez más. But let's put verse 12 once more time. Dice, pero no, el sacrificio de Jesús no fue por obra de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndose obtenido eterna redención. Aleluya. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most high place once for all, having obtained eternal redemption. El sacrificio de los animales So the sacrifice of animals no era un sacrificio perfecto. was not a perfect work. Por eso es que Jesús tuvo que venir a hacer
el sacrificio perfecto. That's why Jesus had to come and do the perfect work. Pero en el mismo versículo 12 But in the same verse 12, encontramos que la sangre derramada de los animales we see that the shedding of the blood of animals no era una sangre perfecta que limpiaba de pecados. Por eso es que Jesús vino a derramar su sangre was not una a vez y perfect para blood, siempre. was not a perfect blood to cleanse of sins. That's why Jesus had to come to shed his perfect blood that we may be cleansed once and for all. Así que ¿para qué andar buscando la imperfección si ya tenemos lo perfecto que Dios ha ofrecido So del why cielo? seek imperfection when we have the perfection of Christ ¿Por himself? qué voy a andar buscando a través de hombres y a través de diferentes cosas cómo buscarlo que me ofrezcan salvación cuando el único que ofrece claramente la salvación es Jesucristo? So why would I look to others and things and successes when Christ Jesus himself presents the perfect way? Jesús vino Jesus came porque necesitaba un sacrificio perfecto, because we needed a perfect sacrifice una sangre perfecta derramada, and a perfect blood shed, un sacerdocio que tenía que ser eterno y perfecto y santo. a priesthood that had to be eternal, perfect, and holy. Pero solo Jesús también But only Jesus as well podía purificar nuestras conciencias a través de su sacrificio. could purify our consciences through his blood. Esto es importante. This is important. ¿Sabe qué? De vez en cuando leía este versículo y yo decía, ¿por qué menciona la necesidad de limpieza de nuestra conciencia? And as I was reading this verse, I was wondering of why does it mention the cleansing of our conscience? ¿De dónde estoy hablando? Versículo 14, el capítulo 9. For those who don't know where I am, I'm in verse 14 of chapter 9. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Ahora no está hablando de los pecados. Aquí dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse, and now it's not talking about sin, but your conscience from dead works to serve the living God. Hay algunos que necesitan que esto se cumpla. There are those who still need this to be fulfilled. Yo he conocido personas que han sido limpiados de sus pecados, pero sus conciencias las tienen. There are those that I've known that have been cleansed of their sins, but their conscience. ¿Lo digo? Sí, no, say lo iba a decir de todas maneras. I was going to say it anyway. Estaba esperando que Joey terminara de I was traducir. waiting for Joey to finish translating. Podridas. They're rotten. Their consciences are rotten. Dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, está diciendo ahí. It says, I will cleanse your conscience from dead works. Y no está hablando de salvación, dice, para que sirváis. And it's not talking about salvation, but to serve. Ooh. How many serve with rotten consciences? Y quisiera tener más tiempo de entrar ahí, pero cuando entremos al estudio, el versículo por versículo, vamos a tocar más de eso. Just a taste. When we get into the study of Hebrews, we'll get more into it. Jesús vino a hacer una obra perfecta. Jesus came to do a perfect work. Versículo 23. Verse 23. Fue pues necesario Therefore, it was que necessary las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, that the copies of the things in the heavens should be purified with these. pero las cosas celestiales mismas But the heavenly things themselves con mejores sacrificios. with que better estos. sacrifices than these. Termino. I finish. Es Semana Santa, termine a tiempo. Holy Week, I finish on time. Hallelujah. No lo prometo el próximo domingo, pero I don't promise it next week, but take the blessings where you could get them. Come on. Si Jesús es nuestro Salvador, If Jesus is our Savior, si su sangre nos ha limpiado, if his blood has truly cleansed us, si el pecado ya no está en ti y en mí, if the sin is no longer in you,
Porque la sangre de Jesús lo limpió y lo borró. Because the blood of Jesus cleansed and erased it. Escucha lo que voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. No hay razón por la cual debes de sentirte más culpable de eso. There is no reason to feel guilty anymore. Porque Jesús ya lo borró. Because Jesus erased it. El enemigo de nuestra alma le gusta recordarnos nuestro pecado. The enemy of our very souls likes to remind us of those sins. Pero como ya el pecado no está en nosotros, But as the sin is no longer in you, no hay más que sentirnos culpables. there's no reason to feel guilty anymore. Pero en segundo lugar, But second, como el pecado ya no está en nosotros, as the sin is no longer in you, porque la sangre de Cristo nos limpió y nos borró de todo pecado, because the blood of Jesus cleansed and erased it, entonces ya no hay más razón de volver a vivir en ese pecado. then there's no reason to go back living in that sin. No hay más razón. There's no more reason. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Why do we return to the same? Si antes corrimos a Él para que nos limpiara de lo que estamos sufriendo, ¿por qué volver a lo mismo? If we came before coming to Him that He may change us, why do we then return? Ay, pastor, es que no sé, no había algo que no me aguantaba. Mi hermano, el sacrificio y la sangre de Jesús es perfecta. Cuando te lo limpia por completo. Oh, but pastor, the blood of Jesus is perfect that when it cleanses completely. Hay razón por la cual volver. So why? What reason is there to return? Si conocemos a Jesús If we know Jesus, como Él es, how He si is, entendemos que Él es el gran sumo sacerdote if we understand He is the great high y el priest Cordero Pascual and the sacrificial lamb, y que su sangre and that by His blood fue derramada por nosotros y ya somos limpios, that was shed for us and we are cleansed, no hay razón por la cual tener que volver a vivir como estábamos en el mundo. there's no reason then to then go back living like we were in the world. Vivamos para el Señor. We live for the Lord. Vivamos enteramente para Él sin reserva. We live wholly to Him without reservation. Termino leyendo esto que encontré. And I'll finish reading this that I found. Lo escribió Gary Wilkerson. Gary Wilkerson wrote this Para explicar por qué Cristo Jesús vino al mundo. to apply why Christ came to the world. Y él dice, escogí unos cuantos puntos que él escribió. And I grabbed a few points that he wrote. Dice, cuando vino Cristo al mundo, And it says, when Christ Jesus came into the world, vino He came porque los sacerdotes eran insuficientes. because the priests were insufficient. Número 2, porque los sacrificios eran imperfectos. Number 2, because the sacrifices were imperfect. Número 3, porque el efecto era temporal. 3, because the effect was temporary. Número 4, porque la repetición que tenía que hacerse siempre era necesaria. Number 4, because the repetition was necessary. Número 5, porque la conciencia quedaba sin purificar. Number 5, because the conscience was left unpurified. Número 6, porque los rituales eran impuestos y no disfrutados. Number 6, because the rituals were imposed, not enjoyed. Cristo vino porque la sombra no era la sustancia. Jesus came because the shadows were not the substance. Todo consistía en reglamentos. It was all consisted of regulations. Tenían que cumplir con deberes rituales. They had to fulfill ritual duties. Los sacrificios no podían perfeccionar a quienes se acercaban a Él. And the sacrifices couldn't perfect those who approached Him. Pero cuando vino Cristo, But when Christ came, cuando Él hizo ese sacrificio, when He did that sacrifice, cuando Él se ofreció a sí mismo, when He offered Himself, cuando derramó su sangre, when He shed His blood, todo fue hecho perfecto all was made perfect para nosotros pasar de muerte a vida. that we may go from death to life. Y entonces And then el versículo 16 se cumple verse 16 of chapter del 4 is capítulo fulfilled. 4 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente, ¿qué dice? Therefore come boldly to the throne of grace, Al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente let us come boldly
Antes que Jesús viniera no podíamos acercarnos. Before Jesus came, we couldn't come. Ni siquiera con los sacrificios de animales podíamos acercarnos. Not even with the sacrificial animals could we draw close Tener esa comunión, pero ahora to have that communion. But Cristo now, hace la diferencia. Christ makes the difference. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. So let us come boldly to the throne of grace. Ponte de pie, iglesia. Rewind.